Buenas tardes, que el Señor les bendiga. He dejado un espacio en el silencio con el canto de las aves en esta tarde preciosa. Damos gracias al Señor porque hasta aquí estamos aliviados, gozamos de salud. La congregación, por la gracia del Señor pastoreo, todos han reportado un parte de salud y nos sentimos agradecidos con el Señor por eso. Cada día su misericordia es nueva, cada mañana su misericordia es nueva, y agradezco al Eterno de Israel por su fidelidad, porque nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Amén. Querido Jesús que estás en gloria, gracias te doy por esta tarde preciosa, gloriosa, donde tu misericordia está con nosotros, la sentimos en nuestro corazón y nos refresca sentir que tu gloria nos acompaña. Agradecemos por el canto de las aves, agradecemos por el sol radiante, agradecemos por la salud que le has dado a la iglesia y a los hermanos en general, y por la salud con la que visitarás al mundo. Señor, gracias porque tú nos has amado, gracias porque tú nos has sostenido, gracias por tu fidelidad, gracias Señor porque aunque hemos sido infieles durante muchas veces, tu fidelidad permanece para siempre. Gracias porque tu palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará. Y esta tarde, Señor, en vivo, en directo, saludamos y bendecimos a cada uno de los que están viendo esta transmisión, a cada uno de los que están en sintonía, que quieren escuchar una porción de la palabra del Señor. Te adoramos, te bendecimos y te damos la gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin ti no puedo seguir. Vuelve, que el infierno ya pasó. Mi nombre es Charles Montoya, pastor de la iglesia Semilla de Mostaza. Estamos en esta titánica tarea de predicar la palabra todos los días, trayendo un mensaje como el Señor nos lo entrega. Me tomo mi taza de chocolate acostumbrada en la tarde y quiero abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Esta tarde hablaré con la ayuda de nuestro amado Señor de un tema, la hija del faraón. Éxodo capítulo 1, versículo 18, dice la palabra del Señor en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? El versículo 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. El versículo 19, el contexto dice, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Contexto 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, dijo el rey de Egipto, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, asesínenlo, y si es hija, entonces que viva. Versículo 17. Las parteras temieron a Dios y no hicieron caso como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, y Dios favoreció a las parteras. El rol de las mujeres virtuosas en el libro de Éxodo de Egipto. Hoy daremos inicio a esta saga. Ayer finalizamos una bien interesante acerca de Edom y de la caída del mundo occidental. Este es un mensaje fresco para que los hermanos y la iglesia en general lo disfruten. El rol de las mujeres virtuosas en el libro de Éxodo o en el Éxodo de Egipto, un acto de desobediencia civil, un acto de desobediencia frente a las autoridades, en este caso el rey de Egipto. Una desobediencia civil es cuando un rey o un comandante le dicen a un soldado, asesine a un niño, y este soldado o esta persona dice, no lo haré porque va en contra de mis principios. Sería algo así como no cumplir con el mandato del rey o no cumplir con el mandato del faraón. El versículo 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, y habló el rey de Egipto a las parteras,
a las parteras de las hebreas. Se cree que alguna interpretación judía dice que estas dos mujeres no eran hebreas, no pertenecían al pueblo de Israel, y que este es un acto de desobediencia civil, podríamos decir, el primero registrado en la humanidad. Desobedecieron al faraón y dejaron vivir a los niños judíos, y esto fue lo que alentó en el capítulo 2 a esta mujer preciosa. Capítulo 2, versículo 1: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, Jocheben, creo que es el nombre técnico. El versículo 2 dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Versículo 3: pero no pudieron ocultarle más tiempo, y tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esto le dio valentía de traer un hijo al mundo y esconderlo. Una de las primeras heroínas de Israel, una mujer que se la jugó en un todo y por todo. Tuvo valentía de traer un hijo al mundo, y ese mundo era Moisés. Pero ella, otra mujer en el escenario, o entra otra mujer, la hija de Faraón, Betrac, creo que era el nombre. Éxodo capítulo 2, versículo 5 dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que le tomase. Se dio cuenta que era un niño judío, lo adoptó sin importar el decreto del faraón su padre, y podríamos decir que es otro caso de desobediencia civil, dejando vivir a este pequeño, un niño judío, y ella le puso el nombre Moisés. Y en honor a esta mujer egipcia y lo que hizo, la palabra del Señor, como dicen los judíos, la Torá, nosotros decimos el Pentateuco, se conservó el nombre de Moisés, que no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio dado por una mujer egipcia a un niño hebreo. Otra heroína, la mamá de Moisés o la hermana de Moisés. El capítulo 2, versículo 4 dice la palabra: una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y el versículo 7 dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, y de ahí tomamos el título de esta predicación: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. El versículo 8 dice: y la hija de Faraón respondió: ve, porque habían muchas madres que habían perdido a sus hijos y que podían amamantar otros niños que quedaban vivos. Versículo 8: y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y el versículo 10 dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohibió y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Estas mujeres estuvieron detrás de la vida y el escenario de Moisés. Quiero que escuchen mucho esto, por favor. Una historia de mujeres heroicas. El faraón no solo quería aprovecharse de esclavizar a los judíos, sino que su principal motivo era disminuir el movimiento o la expansión demográfica de este pueblo, debilitar al pueblo de Israel. Más o menos, dicen los que saben, que duró 140 años en cautiverio, esclavizados. Mucho tiempo los egipcios no le permitían a los hombres, dice la historia alterna, volver a sus casas, y la obligación era trabajar casi de día y de noche. La intención era que no entraran a sus casas, lo que hacía a sus esposas, o lo que ellas tomaron la iniciativa, era ir y visitar a sus esposos en sus faenas largas y duras. Cuenta la historia alterna que el río Nilo es o era muy productivo en la pesca, y las mujeres judías veían en la orilla algunos pescados que quedaban por ahí rezagados, y lo traían para comer, y parte lo utilizaban como una crema. Y antes de salir de sus casas a visitar a sus esposos en las largas faenas egipcias, se ponían guapas, se ponían hermosas y visitaban a sus esposos, y con el bálsamo que llevaban de ese bacalao, podríamos decir, curaban las espaldas de las heridas de sus esposos y pasaban la noche con ellos, y de esa forma tenían un poco de libertad mental los trabajadores hebreos. La historia rescata esta valentía,
de las mujeres judías y dice que fue por la valentía de ellas que el pueblo fue liberado. Una pregunta cultural: ¿cómo se dieron cuenta los judíos que eran esclavos? Pues dicen los que saben que para uno darse cuenta que es esclavo, tiene que ser conocedor de algo que se llama libertad. Si uno fue libre, conoce la diferencia entre la vida de esclavitud y la libertad. Es como en esta pandemia, los que disfrutaron la libertad ahora se sienten aprisionados, se sienten ahogados, se sienten asfixiados. Hay una noticia rondando por las redes de un europeo que se disfraza de diferentes disfraces todos los días y con un megáfono por 5 minutos se para en el balcón de su casa y dice: estoy muy aburrido, estoy muy aburrido, estoy muy aburrido. Pues hermanos amados, para conocer la libertad hay que disfrutar de la libertad. Pero si mi papá fue esclavo, mi abuelo fue esclavo, mi bisabuelo fue esclavo, yo no conoceré la libertad porque la generación, la descendencia ha estado mentalmente esclavizada. No tendré ese concepto de libertad en mi ADN. Vamos a ver lo que dice para reforzar esta tesis. El libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8 del libro de San Juan, el versículo 3. Vamos en vivo por Facebook. Dice la palabra: entonces, Juan capítulo 8 versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio. Habla también de una mujer, resalta el concepto mujer, bendito el nombre del Señor. También dice, ¿qué significa ser libre? Entonces la esclavitud como una acción de vida natural es una realidad. Dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La cueva de Platón, una historia alterna de Platón. Platón imaginó a los seres humanos como que viven en el fondo de una cueva oscura. No hay luz, ellos viven en la oscuridad, y la oscuridad solo se puede reconocer si uno algún día vio la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Si yo nunca vi la luz, la oscuridad me parecerá a mí como la normalidad de la existencia, como que todo es así, como que todo es oscura. Y así fue el concepto de esclavitud para los judíos. Era la condición natural de su existencia. Pero dice la historia que fue gracias a esta proeza de las mujeres judías. Los judíos tenían la esclavitud como condición natural de su existencia, pero fue gracias a esta proeza de estas heroínas que hicieron a los hombres tener esta dignidad de familia, una cena, una esposa, una familia. Le brindaron a ellos la posibilidad de ser más hombres, y a esos hombres se les desarrolló un propulsor para que ellos clamaran a su Dios en busca de la libertad, la luz en la cueva oscura. De esa forma aspiraron a tener libertad. Las mujeres heroicas, aquellas mujeres que salvaron a Moisés, aquellas mujeres registradas en la historia bíblica que han estado en las circunstancias más difíciles de la historia del pueblo judío y que han estado a la altura de la preservación del linaje de Israel y para apoyar el espíritu de la familia, de los hijos en general. Veamos lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos. Es una tarde preciosa. Hebreos capítulo 11 versículo 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, un camino a caminar. Primera de Reyes, cuando vemos las crónicas de los reyes, Primera de Reyes, el capítulo 17, el versículo 17, dice la palabra del Señor, hablando de las mujeres que van en el engranaje del desarrollo de la obra del Señor, heroínas silenciosas, protagonistas que han sido el propulsor muchas veces del pueblo de Israel, pero también mujeres que, si la llevamos a un plano del Nuevo Testamento, siempre acompañaron a Jesús, fueron la fuerza activa de Jesús,
fueron los titanes silenciosos de la obra del Calvario. A su nombre sea la gloria. Pero miremos lo que dice que las mujeres recibieron por fe a sus muertos. Dice la Biblia, versículo 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Veamos el versículo 20, y clamando a Dios dijo, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. El versículo 21 dice, y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Dios, y dijo, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. El versículo 22 dice, y Dios oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. El versículo 23 dice, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Y el versículo 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Las mujeres recibieron a sus muertos en resurrección. Segunda de Reyes, estábamos en Primera de Reyes, ahora vamos al segundo libro de Reyes, el capítulo 4, el versículo 8, dice la palabra santa de nuestro amado Señor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, o que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Aquiexi su criado, llama a esta mujer. Y cuando la llamó, vino ella delante de él con prontitud. Y dijo él entonces a Aquiexi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Aquiexi, el esclavo, dijo, he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Qué hermosa palabra. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. El versículo 17 dice, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, y el niño creció. Pero aconteció un día que vino su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Trágica historia. Versículo 36, para adelantarme. Entonces llamó el Aquiexi y le dijo, llama a esta mujer. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Mujeres que recibieron a sus hijos incluso después de muertos, hicieron que volvieran a la vida. Mujeres con un propulsor titánico interno para impulsar la obra santa de nuestro amado Señor. Cada mujer es única, cada madre es única. Mujeres que recobraron a sus hijos muertos. Qué hermoso eso. Esas mujeres que recobraron a sus hijos incluso muertos. Preciosa fe, tremenda fe, titánica fe. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Juan capítulo 11, versículo 21. Dice la palabra del Señor. Me gusta esta palabra. Y le dijo, oh Señor, versículo 21, si hubieses estado aquí, mi hermano
Ya hablamos de mujeres que recibieron a sus hijos, que los recobraron a sus hijos muertos y los hicieron resucitar. Literalmente, los hicieron resucitar. Estaban muertos, estaban ya en el otro aspecto de la vida. Pero ella, gracias a sus buenas acciones, a su humildad y a su conexión con el Dios que resucita de los muertos, hicieron revivir la esperanza y el amor de sus sueños. Pero vamos a un hermano. Juan capítulo 11, versículo 21 dice: y Marta dijo a Jesús: si hubieses estado aquí, mi Señor, mi hermano no hubiera muerto. Dios bendiga esas hermanas. Dios bendiga esas madres que aman a sus hijos, que aman a sus hermanos y que se preocupan por sus hermanos y que ven a sus hermanos perdidos en la droga, en el alcoholismo, en la delincuencia y le dicen: Señor, resucita a mi hermano. Y dice el versículo 33, habla de una segunda mujer. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero el Señor le dijo: tu hermano resucitará. Marta salió a recibirle. María cayó a sus pies. Deuteronomio, libro de Deuteronomio. Vayamos a los tesoros viejos de la palabra del Señor. Qué hermosa es la presencia del Espíritu Santo. Agradecemos a los hermanos que están en sintonía. El capítulo 29, el versículo 10, dice la palabra del Señor: vosotros todos estáis hoy en presencia de nuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, los oficiales, todos los varones, los hombres de Israel, vuestros niños y vuestras mujeres. El versículo 12 dice la palabra del Señor: para que entres en el pacto de tu Dios, en su juramento que tu Dios concierna hoy contigo. El versículo 13 incluye a las mujeres, no las excluye, las incluye. Y gloria a Dios por esas mujeres que mantienen viva la chispa y son el propulsor, vuelvo a decir, de la obra del Señor en tiempos de dificultad. Y dice el versículo 13: para confirmarte hoy como su pueblo. Incluye a las mujeres, para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él ha dicho y lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Preciosa esta palabra. El libro de Josué, capítulo 8, estamos estudiando la palabra esta tarde. El versículo 35 exactamente dice la palabra: no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, e incluye y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban con ellos. Incluye a las mujeres, no las excluye. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 19, dice la palabra santa de nuestro Señor: y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel David, así hombres como mujeres. Sara, la esposa de Abraham, Ana, madre del profeta Samuel, Abigail, quien salvó la vida de su marido con palabras persuasivas frente al rey David, y Esther, mujeres célebres en la palabra santa de nuestro amado Señor. Y Dios sabe por causa de qué mujer estamos dando esta palabra. Que mujer necesita consuelo, que mujer necesita estar bajo la sombra del Omnipotente. No te sientas excluida, inclúyete en el protagonismo vivencial que la obra del Señor necesita en esta temporada. Salmos capítulo 68, versículo 25, dice la palabra santa del Señor: los cantores iban delante, los músicos iban detrás, y en la mitad iban las doncellas, y las doncellas iban con panderos, adorando, adorando y adorando el nombre santo de nuestro amado Señor. En medio del grupo de alabanza estaban las mujeres. La consideración de la mujer como dotada de mayor discernimiento que el hombre. Cuenta la historia hebrea de Baruch,
una mujer cuyo nombre, de acuerdo a la raíz hebrea, significa elegir, conocer, saber, tener las cosas claras. Luría, podríamos decir mejor el concepto, fue una mujer lúcida y sabia, aguda en su perspicacia, de una personalidad enérgica y de gran firmeza, que vivió en Israel, dice la historia, en el siglo II de la era común. Fue hija y esposa de hombres sabios. El profundo amor por su marido y su incuestionable respeto por la santidad de las cosas de Dios, incluyendo el Shabbat. Estamos hablando del pueblo hebreo. Nosotros podríamos decir el día del Señor o el día de culto, donde se celebraba la gran fiesta y se celebra la gran fiesta a Dios. Dios bendiga a esas mujeres que nunca dejan de ir un domingo a la escuela dominical, por encima de las circunstancias van a adorar el santo nombre del Señor. Se puede observar en el hecho más trágico de la vida de esta mujer la devoción que sentía por Dios, la fuerza que sentía por Dios, el impacto de la reverencia que sentía por la obra santa del Señor. Y fue en un trágico suceso la muerte de sus mellizos, la muerte de 2 de sus hijos. Ellos enfermaron y murieron un viernes por la noche. Luría, decía el concepto o el nombre de ella, ocultó la verdad a su marido. Después, o de acuerdo al precepto de la palabra, hasta después de finalizado el culto o el Shabbat, y no se podía llevar a cabo ningún funeral, pero ella guardó respecto a esta trágica noticia mientras estaban elevando plegarias a su Dios. Su objetivo fue no amargar el regocijo del culto de su esposo. Finalizado el culto, al mismo tiempo de finalizar el servicio, llamó a su esposo y le comunicó la trágica noticia a través de una parábola. Esta mujer sabia y perspicaz comenzó con una pregunta de índole legal. ¿Cuál es la forma apropiada de actuar si una persona recibe en depósito 2 joyas para ser cuidadas por un periodo determinado, luego del cual el dueño de las mismas requiere devolución? Su esposo, un hombre temeroso de Dios, abundante en la palabra, dijo absolutamente, inmediatamente respondió que el depositario debería de devolverlas. Luego lo tomó apaciblemente de la mano, lo condujo hasta la recámara hacia donde yacían el cuerpo de sus 2 mellizos, sus 2 pequeños muertos. Después de llorar y después de escuchar las palabras de su esposa, pronunció este hombre el versículo de Job, capítulo 1, versículo 21. El Señor nos dio todo, el Señor nos lo quitó. Mis ojos se secan de llorar. Amén. Y no lo encuentro en ningún lugar. Y no lo siento como ayer. Tan acostumbrada estoy a Que el Señor les bendiga. hasta mi carne siente su ausencia.